Hola, muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa exclusivo Grandes Interrogantes con el doctor Armando Alducin. Hoy estaremos tocando un tema muy interesante sobre el origen de los gigantes. La Biblia hace referencia a esta palabra de los gigantes y los describe como seres humanos de aproximadamente de 3 a 4 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Pero ¿quiénes eran estos gigantes y de dónde salieron? ¿Acaso eran seres humanos normales o hubo alguna intervención angelical en su origen? El doctor Armando Alducin estará con nosotros contestando muchas de estas preguntas que tenemos también sobre su relevancia con las construcciones de las pirámides que conocemos, como las de Egipto, de Machu Picchu, de Chichén Itzá. Esta investigación que vamos a emprender nos va a sorprender y también sé que conmoverá a muchos de ustedes, pero la Biblia es muy clara y además es nuestra única fuente fidedigna sobre esta información al respecto. Doctor, bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Salem? Me da mucho gusto estar en este programa otra vez y no cabe duda que vamos a tener un programa interesante y además muy sorprendente. Así es, doctor. Para darle comienzo a la entrevista, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué nos revela la Biblia sobre la genética de los ángeles? Muy bien. Esto es una pregunta que requiere, desde luego, investigación, y no solamente bíblica, sino también en el aspecto genético, porque vivimos una época en la que hay cantidad de secretos en la Biblia que la mayor parte de los cristianos no han descubierto. Y muchas veces cuando hablamos de estos temas, muchos hasta se enojan y creen que es una herejía, que cómo podemos hablar de estas cosas. Sin embargo, siempre recurrimos a la Biblia para darnos cuenta que contiene tesoros inmensos, profundos, como una mina de diamantes que tenemos nosotros que descubrir. Dice en Proverbios 25, versículo 1, que es una cosa preciosa para Dios o gloria de Dios encubrir o tratar de esconder alguna cosa, pero para nosotros es la gloria más grande el poder descubrir lo que Dios nos ha encerrado. Y podemos comenzar leyendo un versículo muy interesante en la Biblia, en el capítulo 3, versículo 5 del libro del Génesis, donde encontramos por primera vez la primera promesa de que un Mesías vendría a tratar de rehacer, de restaurar la condición caída en la que el ser humano cayó, Adán y Eva en este caso, desde luego la primera pareja humana, y cómo esta promesa encierra secretos impresionantes, como lo voy a mencionar, que pasaron muchos siglos para que la misma ciencia los pudiera descubrir. Dice así: y pondré enemistad, es Dios hablando, Génesis 3:15, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos nosotros por qué Dios inmediatamente abarca el área de la genética después del pecado humano. ¿Qué tenía que ver la genética con el pecado humano para que Dios hubiera dicho que iba a haber una enemistad, un conflicto entre dos semillas? Y la palabra semilla, esto es importantísimo, en el hebreo es la palabra sera, con Z, que se tradujo esperma, simiente, descendencia o linaje. Entonces, aquí hay algo demasiado profundo, porque vemos que Dios dice que Satanás tiene una semilla y la mujer tendría otra semilla. La semilla de la mujer iba a tener guerra contra la semilla de Satanás y finalmente la semilla de la mujer iba a vencer a Satanás. La pregunta es la siguiente: ¿qué acaso Dios nos está diciendo que el diablo tiene un esperma? O sea, genéticamente sabemos que a través del esperma o de los cromosomas viene la descendencia humana, ¿verdad? Porque el hombre tiene 23 cromosomas, la mujer tiene 23 cromosomas, pero el varón tiene el cromosoma Y que no tiene la mujer. La mujer tiene el doble X. Entonces, cuando la Biblia dice que Satanás tendría una semilla, pues es lógico que la pregunta que sigue es ¿con quién?
O sea, estamos hablando que necesita una mujer. Con Eva. Y cuando habla de que una mujer iba a tener una semilla, parecería una contradicción, porque la mujer no tiene la semilla la llevamos los hombres. Claro. Las mujeres son el recipiente de esta semilla. Entonces, ¿qué hay aquí tan misterioso? Que por un lado se habla de descendencia de Satanás y por otro lado de una descendencia de una mujer, pero la mujer no tiene semilla. Vamos a aclarar esto porque te dije yo que iba a ser sorprendente. Claro. En primer lugar, cuando Dios habla esto, no había ningún conocimiento de la genética humana. Imaginémonos, hasta 1860, ¿cuántos siglos pasaron para que un señor llamado Gregorio Mendel pudiera hacer experimentos con chícharos para poder determinar si realmente había una transmisión de genes de un chícharo al otro o por qué tenían los mismos colores, etcétera, etcétera? Bueno, pues Gregorio Mendel, un monje austriaco, por cierto, dejó el experimento y nadie le hizo caso. Y pasaron casi, podríamos decir, a 1954, casi más de 60, 70 años, cuando por segunda vez, hasta el siglo pasado, considera esto, hasta el siglo pasado, en 1954, los doctores Crick y Watson, norteamericanos, les dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir la molécula del ADN, o sea, todo lo que está relacionado con la genética, los genes, los cromosomas, la molécula del ácido desoxirribonucleico, etcétera, etcétera. El presidente Clinton le dio un premio tremendo a este proyecto que se llamó el Proyecto Genoma Humano. Y hasta el siglo pasado, con la ciencia avanza y comenzamos a adentrarnos en los misterios que ya estaban en la Biblia, siglos anticipadamente, podemos abrir los ojos y darnos cuenta que no cabe duda que la Biblia es la palabra de Dios. Así es. Entonces, ahora ya sabemos que el esperma del hombre, ¿verdad?, fecunda el óvulo de la mujer, por lo cual viene el producto que es el nacimiento de un ser humano. Cuando la Biblia dice siglos antes que la mujer iba a tener una semilla, ahora entendemos que este nacimiento del Mesías tenía que ser virginal, tenía que ser sobrenatural, porque la mujer no iba a la semilla. Entonces pasaron muchos siglos y llegamos a el profeta Isaías capítulo 7, donde habla que una virgen iba a concebir. Y otra vez se comenzó el rompecabezas. Primero nos dices que la semilla de una mujer, y ahora hace 2700 años cuando Isaías existió, nos dices que una virgen no puede tener un hijo, pues es virgen. Entonces todavía se complicaba más la situación. Pero llegamos al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Mateo, 700 años después de Isaías, donde un ángel se le aparece a la Virgen María y le dice: vas a ser mamá. Pero ¿cómo? Le dice ella, ¿verdad? José y yo ni luna de miel hemos tenido. Bueno, vas a ser mamá sobrenaturalmente. Y después se le aparece a José, estaba desposada, comprometida con ella, y le dice el ángel: María va a estar embarazada y no te asustes. Aquí no hay ningún gato encerrado. La obra que Dios va a hacer en el vientre de tu comprometida o de tu prometida va a ser una obra sobrenatural. El Espíritu Santo cubrirá a tu novia, a tu comprometida, y el santo ser que nazca será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y además les dijo que le pusieran el nombre. Dios no les dio la oportunidad ni a José ni a María que nombraran al Mesías, y le dijo el ángel a José: le pondrás por nombre Yeshua, que en el hebreo es el Salvador, y en el latín es Jesús o Jesucristo posteriormente. Entonces vemos que cuando la promesa se hace en Génesis 3:15, sería un nacimiento sobrenatural por causa de que la genética humana se infectó. Algún virus, algún veneno, Satanás
inyectó en la genética humana. De alguna manera, y esto lo comprobamos porque cuando nace Caín, no aparece Caín en la descendencia de Abel, no aparece en su genealogía. Y en 1 de Juan 3, el apóstol Juan le llama a Caín que él pertenecía a Satanás. Y luego Cristo, hubo un grupo de personas a quienes les dirigió la palabra y les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces vemos en la Biblia cantidad de ocasiones donde se menciona la primogenitura de Satanás sobre ciertos individuos o sobre ciertas razas o sobre ciertas descendencias, así como al anticristo se le llama el hijo de perdición, un título que nada más se le dio a Judas Iscariote. Y dice en Juan 12 que Satanás poseía, o sea, estaba dentro de Judas. Y en Juan capítulo 7, Cristo le dice a Judas, fíjate lo que le dice: tú eres el diabolos, yo los escogí, pero tú eres el diablo. No que el diablo estaba en él, sino que Judas era el diablo. O sea, vemos aquí misterios tremendos que comenzamos a entender ahora, poco a poco, con el descubrimiento de la genética, como te acabo de mencionar. Así que así comenzó todo, con la genética infectada de los seres humanos, donde Dios tenía que proveer un Salvador que tendría que nacer sobrenaturalmente para que Jesucristo no trajera el cromosoma Y de José. Porque si el cromosoma Y de José, o si José se hubiera mezclado con María, entonces el Salvador hubiera tenido el pecado, porque el pecado se hereda genéticamente. Vamos a hablar más de esto más adelante. Sí, claro, doctor. Entonces se puede decir, en pocas palabras, que el ataque del diablo ha sido en contra de la genética humana. Exacto. ¿Y qué nos puede decir también Génesis 6 del 1 al 4, que nos habla un poco más sobre eso? Claro, ahora lo comprendemos más y encontramos que los seres humanos están haciendo experimentos a través del transhumanismo, la inteligencia artificial, experimentos de la genética, con el propósito de mejorar la raza humana. Imagínate a dónde hemos llegado. Qué interesante que a través de toda la historia el ataque fue primero de Satanás, tratando de impedir que la semilla de la mujer naciera. ¿Qué hizo Satanás? Lo vamos a ver en Génesis 6. Los ángeles embarazan a las mujeres y producen los gigantes, que vamos a hablar también de ellos, de 3-4 metros de estatura, con 12 dedos en los pies, 12 dedos en las manos, y que fueron seres híbridos, porque fueron producidos con una semilla que no es humana y una semilla angelical. Lo vamos a comprobar, que la Biblia nos corrobora esto que estamos diciendo. Entonces, ese fue el segundo ataque. Después, cuando Moisés iba a nacer, Éxodo capítulo 2, vemos que el rey, el faraón, manda matar a todos los niños y les ordena a las parteras: maten a todos los niños menores de 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que tal vez el Mesías iba a venir a través de una mujer judía. Ya vemos por la historia que la mamá de Moisés lo esconde, por la fe, dice Hebreos 11, la mamá de Moisés escondió a Moisés sabiendo que era un niño hermoso y no temió la ira del faraón. Y entonces Moisés crece, pero él no era el Mesías, era un tipo el Mesías, pero no el Mesías. Viene otro ataque. El rey Herodes sabe que va a haber un nacimiento de un supuesto rey, porque unos reyes que vienen de Irak o del Medio Oriente, de esta parte de Irak y Siria, llegan y le dicen que un Mesías está anunciado por nacer, y manda el Herodes matar a todos los niños menores también de 2 años, tratando Satanás de impedir que naciera la promesa de Génesis 3:15. Y así han pasado ahora 2000 años, donde nace el Mesías Jesucristo sobrenaturalmente. Como la mamá es María genéticamente, Dios es realmente el Padre de Jesús. José no tiene nada que ver en el nacimiento. Y ahora, en estos 2000 años, el Evangelio ha hecho que se replieguen los poderes del mal, y no han habido ataques en cuanto a la genética, porque Satanás supo que íbamos a llegar a un punto
en el conocimiento, donde íbamos nosotros, los mismos seres humanos, a autodestruir nuestra propia genética. Y es exactamente donde se encuentra la raza humana en este momento. En un momento en el que ya la genética nos ha hecho creer que somos dioses, que podemos manipular los genes, que podemos tratar de producir híbridos, mezclando un borrego con una gallina, un caballo con una cabra, etcétera, etcétera, y mezclar células madres con los genes humanos para producir también seres híbridos, con el propósito de creer que se puede crear y mejorar la raza humana. Entonces nos encontramos en este punto donde llegamos al final de la historia, donde el ser humano se cree Dios, ha creído la mentira de Satanás, que seríamos dioses y que podemos crear realmente seres humanos dioses. O sea que podemos tener el control total del universo, del planeta Tierra, de los problemas que son mucho más grandes para nuestra capacidad de poder resolverlos. Claro. Y doctor, creo que la pregunta más importante es, ¿cuál era la misión de estos gigantes? ¿Cuál fue la causa de esta creación híbrida, o qué pasajes en la Biblia nos pueden revelar sobre esta misión que ellos tenían? Claro, podemos ver en Génesis 6, que es el pasaje que sigue después de la promesa del Mesías, donde por primera vez se nos revela algo sorprendente. Te repito, algo que todavía está sometido a debate, está sometido a diferentes argumentos, porque aquí hay dos líneas dentro de los mismos cristianos que creen cosas diferentes. En este caso del Génesis 6, donde hay una invasión de ángeles caídos con mujeres que se mezclan y producen gigantes, unos dicen, es la única explicación que hay, aparte de la que la Biblia nos dice, que es la descendencia de Set, que fue el hijo que sustituyó a Abel, y que es la descendencia de Caín. O sea, los de Set se mezclaron con la descendencia de Caín y produjeron gigantes. Esto es absurdo, porque jamás un hombre bueno mezclado con una muchacha mala va a producir gigantes, ni de raza híbrida, porque jamás, ¿verdad? El hombre tiene el esperma que tiene el óvulo de la mujer, que el ADN es humano, y nuestro ADN es humano, no es de changos, ni de toros, ni de conejos, ni de ningún otro animal. Es un ADN humano que solo corresponde a los humanos, y la cantidad de cromosomas que tenemos corresponde a los humanos. Entonces, esta teoría queda descartada, pero muchos no quieren aceptar la realidad, cómo los ángeles se pueden mezclar con los seres humanos. Veamos y leamos lo que dice el pasaje. Aconteció que cuando comenzaron a los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Observa aquí dos cosas: hombres y mujeres. Podemos hacer una columna, hombres, mujeres, y una tercera columna, hijos de Dios. Entonces, es clara la Biblia en el original y en la etimología hebrea, que la palabra hombres es la palabra Adam, con H intermedia, porque cuando se menciona de Adam, se habla de la raza humana, hombres y mujeres. Y cuando dice mujeres, pues es ya realmente las hijas de los hombres, que es la palabra Bat en el hebreo. Pero la palabra hijos de Dios, o la frase hijos de Dios, es Ben Elohim. Y esta frase, hijos de Dios, se refiere a los ángeles caídos, porque solo se usa 5 veces en todo el Antiguo Testamento para los ángeles caídos. Nunca la frase Ben Elohim se usa ni para los humanos, ni para los ángeles buenos que sirven a Dios. Entonces, continuemos leyendo. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carne, mas sus días son 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Aquí no pierde, o sea, no tenemos por qué estar acomodando la Biblia. Dejemos que la Biblia hable sola. Claramente nos habla que estos hijos de Dios se mezclaron con las mujeres y les engendraron a hijos
los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta palabra gigantes es la palabra hebrea Nepilim, con PH intermedia, y significa, viene de la raíz hebrea Napal, que significa caer. Entonces, los gigantes son seres caídos, y antes de la creación del ser humano sabemos que los gigantes eran un grupo o una raza de entidades espirituales caídas que se rebelaron contra Dios. Ahora vemos entonces aquí una mezcla impresionante entre ángeles y mujeres, produciendo unos gigantes de 3 o 4 metros de estatura. Si estos ángeles pudieron mezclarse con las mujeres y alterar la genética de las mujeres, Satanás puede hacer lo mismo. Vemos que el esperma de Satanás va a unir a una mujer para que nazca el anticristo. Ahora, ¿cuál es la prueba final para que podamos corroborar de que esto realmente sucedió? Vayamos a la Biblia una vez más, al libro de Judas, que se encuentra antes del Apocalipsis, y veamos lo que el apóstol Judas nos revela. Versículo 6 y versículo 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas, que fue uno de los parientes de Jesucristo, no nos deja ninguna duda. Está usando el ejemplo de los ángeles de Génesis capítulo 6, que igual que los mismos sodomitas del capítulo 19 de Génesis, o el homosexualismo que comenzó a prevalecer en esos tiempos, los homosexuales y los ángeles caídos cometieron el mismo pecado. ¿Qué pecado fue ese? Lo dice Romanos capítulo 1. Fueron tras carne extraña. Lo traducen vicios en contra de la naturaleza. O sea, mezclaron. Un hombre con un hombre no se puede mezclar, una mujer con una mujer no se puede mezclar, un hombre con niños tampoco, ni ángeles con humanos. Y por eso Dios encierra a estos ángeles en prisiones eternas, porque hay el abismo, tenemos el Abadón, tenemos el infierno y tenemos las prisiones eternas. En el bajo mundo se encuentran todas estas prisiones de Dios. Así que no hay ninguna duda de que lo que sucedió en Génesis 6 fue realmente una violación. Dice Judas, los ángeles abandonaron su morada que estaba en el cielo, se bajaron a la tierra, dejando el lugar asignado por Dios, desobedeciendo a Dios y tratando de alterar la genética humana. Wow. Entonces, doctor, ¿hace referencia a la Biblia también después del diluvio, la existencia de estos gigantes? Así es, y encontramos muchísimos pasajes, Salem, que podemos nosotros consultar. Veamos, por ejemplo, aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 2, de qué forma después del diluvio la tierra se llenó o continuaron estos gigantes, que todo lo que se llama los cananitas o la tierra de Canaán, los refaitas, los onsomeos, los jebuseos, los aborreos, etcétera, etcétera, todas eran tribus infectadas genéticamente y la mayor parte de ellos híbridas. Y por eso hay una discusión de ateos que nos dicen, ¿cómo puede Dios en el Antiguo Testamento haber matado a miles de cananitas con mujeres y los hijos? Esto es un genocidio. Estupideces y tonterías que no saben de lo que están hablando, porque desconocen los caminos y los pensamientos de Dios. Pero veamos, para contestar rápidamente tu pregunta, en Deuteronomio 2, versículos 10 y 11. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Todos los anaseos eran hijos de Anac, que fue el padre de estos gigantes. Y por gigantes eran tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas.
Cuando vamos a la etimología de las raíces hebreas, vemos que la palabra gigantes en Deuteronomio 2:11 es la palabra Rafa. De ahí viene la palabra Rafaíta, que se deriva de todos los gigantes que continuaron poblando, o las tribus, la tierra de Canaán. Veamos el versículo 19 al 21 del mismo capítulo 2 de Deuteronomio. Cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendes con ellos. Por tierra de gigantes fue también tenida ella, habitaron en ella gigantes, a los cuales los amonitas llamaron somsomeos, que significa los poderosos. Y así los somsomeos eran un pueblo grande, numeroso, alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Pero tenemos más información, más detallada, en el capítulo 3 del libro de Deuteronomio también. Versículo 11. Escucha esto. Porque únicamente Og, que fue uno de los más grandes reyes de los gigantes, rey de Basán, y Basán es una parte geográfica que se encuentra cerca del monte Hermón y de una cordillera al norte de las colinas del Golán en Israel. Y es interesante que Basán o el monte Hermón haya sido, de acuerdo al libro de Enoc, donde 200 ángeles descendieron para planear mezclarse con las mujeres. El libro de Enoc, desgraciadamente, no ha sido tomado como inspirado por Dios, porque no se recopiló antes de que se estableciera el canon en el siglo I de la era cristiana. Y se encontró en el siglo II, siglo III, el libro de Enoc, pero tiene el 90-95% coincide con la palabra de Dios. Además de que Enoc fue un personaje bíblico, Génesis 5, y se menciona en la Biblia a Enoc. O sea, no estamos hablando de un libro apócrifo en el sentido de que haya sido inventado como el Evangelio que han inventado de santos y de cosas así, ¿no? Entonces, Enoc fue alguien real. Y esta palabra, somsomeo, que corresponde a los gigantes que habitaron en ese lado, fue lo que produjo al rey Og de Basán. Habiendo quedado el resto de los gigantes, escucha esto, la cama de este rey, dice la Biblia, era de hierro, y la longitud era de 9 codos. El codo en el Antiguo Testamento se medía de aquí a aquí aproximadamente, y esto equivale a 5 metros. O sea, este rey medía 5 metros de estatura. Y dice a continuación, la anchura de 4 codos, que corresponde a 3.20 centímetros en la medida métrica decimal, según el codo, que en aquel tiempo se tomaba a 63.5 centímetros de un hombre. Aquí vemos otro ejemplo de un rey donde la Biblia menciona las dimensiones de su estatura. Y vemos también a continuación en el versículo 13, y el resto de Galaad y todo Basán, que era la zona principal de los gigantes y del gobierno de Satanás para invadir Israel, reinó Og en toda la tierra. Se llamó la tierra de los gigantes y lo di a la media tribu de Manasés. Esto es interesante por el siguiente caso. Basán, geográficamente, tierra de gigantes, y también nos da el monte Hermón, donde el libro de Enoc dice que descendieron los ángeles. Ahí fue donde Jesucristo, cuando vino al mundo, le preguntó a Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Cristo, en esa zona geográfica, escogió que públicamente, y ahora sí podríamos decir cósmicamente, se repitiera que Él era el Hijo de Dios? Porque Él estaba retando, desafiando a los principados satánicos y al mismo Satanás, que Él era realmente el Mesías. Y lo hizo en tierra de Basán, donde los ángeles conspiraron para poder tomar el planeta Tierra y pervertir la genética humana. Impresionante. Es impresionante. Todas las respuestas las podemos encontrar a la luz de la Biblia. Así es. Doctor, finalmente, como usted acaba de mencionar, existen
muchas teorías, ¿verdad?, sobre estos misterios en el mundo. Hay varios estudios arqueológicos sobre quién o quiénes erigieron estas maravillas del mundo, como las construcciones de las pirámides de Egipto, de Chichén Itzá, de Machu Picchu, los mayas, los incas. También incluso han dicho que pues, los mismos habitantes de la ciudad perdida de Atlántida, los mismos extraterrestres intervinieron. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre los gigantes y la relevancia que tiene con estas maravillas del mundo? Es una pregunta interesantísima, porque por no conocer la Biblia, pues los hombres se han maravillado que las pirámides de Egipto, sobre todo la pirámide de Giza, está demostrado científicamente que no pudieron los seres humanos construir esa pirámide. ¿Por qué? Bueno, es una pirámide que está orientada hacia el norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales. Número 2, es una pirámide que tiene piedras de 20-30 toneladas de peso, cortadas con una, parecería como mantequilla, donde no puedes meter una hoja entre piedra y piedra. Estamos en el siglo XXI y hasta ahorita no se ha inventado una sierra de diamante que pueda cortar el esmeril con esa finura con la que están cortadas las piedras de Egipto. ¿Con qué sierra las cortaron? ¿Con qué las cargaron? ¿Por qué las acomodaron como las pudieron acomodar? Ahora, además de todo esto, ¿qué sistema de impermeabilización usaron? Porque han pasado 4.500 años, el sol, la luna, los huracanes, los vientos, las lluvias, no han podido ni siquiera quitar la primera capa de la torre de Giza. O sea, es algo sobrenatural. Nos pasamos a Chichén Itzá. Chichén Itzá es al sur de México, en el estado de Yucatán, y encontramos claramente que las pirámides que los mayas hace 4.000 años, exactamente en el tiempo de los Giza, construyeron también orientadas hacia los 4 puntos cardinales, y todas orientadas completamente hacia Orión, que es una de las grandes destellos cósmicos que hay en el universo. Pero además de esto, el 21 de marzo, que es el equinoccio de la primavera, se juntan en Yucatán, pero millones de personas para ver un fenómeno, porque la pirámide de Chichén Itzá, la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente, y el 21 de marzo a las 3 de la tarde el sol comienza a caer sobre la pirámide y se ve una culebra que comienza a descender y embonar con la cabeza o con el cimiento de la pirámide. ¿Quién les dio a los mayas este conocimiento? Claro. ¿Cómo pudieron los mayas hacer el calendario de 365 días sin computadoras, sin telescopios, sin ningún instrumento moderno que se usa actualmente? Machu Picchu en Perú. ¿Por qué construyeron estos edificios arriba cargando piedras de 10, 20, 30 toneladas de peso, por el amor de Dios? Si tú vas a hacer una construcción, la haces en un plano, no la subes a una montaña donde es imposible no solamente cargar las piedras, sino los años que hubiera costado hacerlo, ¿no? Es otro de los ejemplos, las de Stonehenge en Inglaterra, que son todas los megalíticos que están así parados, que tampoco saben cuál es la explicación. Bueno, pues como no saben la explicación, Discovery Channel, National Geographic han dicho que fueron los extraterrestres. Y pues sí, de alguna forma fueron extraterrestres, pero no de Marte ni de Plutón ni de nuestras galaxias, sino entidades espirituales llamados principados satánicos, que comunicaron este conocimiento a los seres humanos, y con los gigantes trataron de destruir la obra de Dios. Claro, no, y además pues hace pedazos de alguna manera la teoría de evolución, porque ¿cómo nos explicamos la inteligencia superhumana que existió hace más de 4.000 años comparada al día de hoy, verdad? Claro. Doctor, pues muchísimas gracias por tan impresionante información. Nos acaba de aclarar este panorama que teníamos tantas dudas sobre el origen de esta raza híbrida, ¿verdad?, conocida como los gigantes, los ángeles caídos. Doctor, ¿algún comentario final que quisiera agregar para toda la gente que nos escucha?
Bueno, claro, toda esta información la tengo en un libro que se llama, aquí está precisamente, La caída de los ángeles caídos. En ese libro trato todo lo que acabamos de ver en este momento, en esta entrevista, la caída de los ángeles caídos, y ahí explico con muchísimo más detalles, y lo pueden conseguir en Editorial Berea o también en Amazon. Como el doctor acaba de mencionar, pueden conseguir, si quieren más información, su libro que habla sobre este tema que acabamos de abarcar, y entre otros títulos. Aquí les ponemos el link en donde pueden encontrar más información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor, nuevamente. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente.